Sean todas bienvenidas. Rocío, muchísimas gracias y bueno, también agradezco el espacio a la Cooperativa de Profesionales Sanitas por, bueno, valga la redundancia, el espacio para hablar de un tema muy importante que nos atañe a todas las mujeres, pero a lo largo del camino van a ver que no es un tema que solamente nos toque como mujeres el cuidado de nuestra salud, sino también nos ayudará a ser un poquito más responsables en el cuidado de la salud de quienes queremos, también principalmente nuestros hijos, el por qué y para qué. Entonces, esta charla está titulada como Prevención y Diagnóstico Temprano del Cáncer de Mama y Cuello Uterino y por qué hoy queremos hablar sobre cáncer de mama y cuello uterino. Pues basta únicamente con mirar las cifras. En Colombia vemos que el cáncer de mama es la primera causa, digamos, por cáncer, es la principal causa que se presenta en las mujeres y es la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres. Anualmente, según cifras por Globocam 20, vemos que se diagnostican aproximadamente 15.000 casos y cerca de 4.500 muertes por este tipo de cáncer, como les digo, constituyéndose la primera causa de cáncer en la mujer y desafortunadamente la primera causa de muerte en las mujeres. Y adicionalmente a eso, digamos que comparativamente, si bien, digamos, las cifras de cáncer de cuello uterino no son tan escandalosas como pueden ser eh, las de cáncer de mama, pues valga la redundancia contarles que hace aproximadamente 40, 50 años acá en Colombia, el cáncer de cuello uterino era el cáncer que predominaba en las mujeres y gracias a, digamos, a la sensibilización y sobre todo a la introducción de la vacuna por el virus del papiloma humano, vemos cómo esta cifra desciende. Actualmente es la tercera causa de cáncer en Colombia, pero pueden ver que es casi el tercio de los casos nuevos que se presenta para la mujer por cáncer de mama y digamos que desafortunadamente hemos visto que en los últimos años ha aumentado un poco la mortalidad respecto a lo que estábamos previamente por cáncer de cuello uterino. Sin embargo, pues digamos que el número de muertes pues obviamente no es tan grande como lo que representa también la patología por cáncer de mama. Vamos a ver unas cifras un poco más actuales, que son las del 2022 que nos presenta la cuenta de alto costo. Y esto lo traigo únicamente específicamente para cáncer de mama porque pues con esto quiero que ustedes vean que actualmente esto es una enfermedad que realmente es un problema de salud pública para nuestro país. Miren, por favor, voy a poner acá el resaltador. Quiero que veamos entonces esta gráfica azul que estamos señalando acá y vemos cómo en los últimos 5 años esta gráfica ha ido en aumento. Esto quiere decir que los casos nuevos más los casos viejos que se están presentando en mi país han aumentado. Digamos que comparativamente entre el 2021 y el 2022, solamente esta prevalencia aumentó en un 8% y la proporción de casos nuevos reportados, que es esta grafiquita de acá, aumentó 4.6 casos por cada 100.000 mujeres diagnosticadas. Y digamos que si comparamos todas las muertes por cáncer que se tuvieron para el año 2022, vemos que solamente cáncer de mama tuvo un aumento del 10%, que es esta gráfica verde. Entonces, esto realmente pues es una enfermedad que, como les digo, es un problema de salud pública, pero que es una enfermedad que, digamos, se puede diagnosticar de manera temprana. Se puede prevenir, ya vamos a mirar, vamos a responder la pregunta, pero realmente lo que nosotros buscamos con esto es poder realizar diagnósticos tempranos. Entonces, cuando nosotros sabemos que hay enfermedades para las cuales el diagnóstico temprano es supremamente importante, como lo es el cáncer de cuello uterino y el cáncer de mama, pues es muy importante conocer el riesgo. Es decir, lo que yo quiero, pretendo y busco es que cada una de ustedes el día de hoy, cuando terminemos esta charla, puedan decir,
probablemente yo pueda ser una mujer que tenga un alto riesgo de desarrollo de esta enfermedad, por eso voy a consultar oportunamente a mi médico y voy a someterme a las ayudas diagnósticas que existen hoy dentro del plan de beneficios de salud para el diagnóstico temprano de estas enfermedades. Entonces, ¿qué factores de riesgo modificables podemos tener? Ojo, ¿qué quiere decir un factor de riesgo? Un factor de riesgo es aquella condición que puede aumentar la probabilidad de desarrollo de una enfermedad en el largo plazo. Sabemos que hay factores que pueden ser prevenibles y otros o modificables y otros que no pueden ser modificables. Entonces nos vamos a centrar primero en aquellos que nosotros definitivamente sí podemos modificar. Vamos a empezar a hablar por aquellos factores de riesgo que, digamos, podrían ser susceptibles de cambio relacionados con el cáncer de cuello uterino. Y por eso les decía, esta no es una charla que solamente las va a tocar a ustedes como mujeres, sino muy probablemente también como mamás, y no solamente de niñas, sino también de niños. ¿Por qué? Porque el cáncer de cuello uterino sabemos que es producido por el virus del papiloma humano y ya voy a darles otros datos más adelante. Pero entonces, ¿qué conocemos nosotros como factores de riesgo para el desarrollo del cáncer de cuello uterino? Entonces, principalmente virus del papiloma humano, pero también sabemos que aquellas personas, tanto niñas como niños, que inician su vida sexual de manera muy temprana, específicamente antes de los 17 años, son personas que pueden tener un mayor riesgo de desarrollo de la enfermedad. Y adicionalmente a eso, que hayan múltiples parejas sexuales, pues durante también este periodo de vida de la adolescencia. Y digamos que esto responde a un factor biológico muy importante. Todas las mujeres en nuestro cuello uterino tenemos un epitelio. El epitelio es una capa de células que recubre o reviste este órgano. Dentro de este epitelio podemos conocer una zona específica que se llama la zona de transformación. Y esta zona de transformación es una zona en donde se unen dos tipos de células diferentes. ¿Y por qué es importante la zona de transformación en la adolescencia? Porque la zona de transformación es mucho más grande y es mucho más amplia en personas, pues digamos, en la adolescencia, valga la redundancia. Entonces se sabe que este virus del papiloma humano tiene una mayor afinidad a la unión a las células que están en esa zona de transición o en esa zona de transformación de ese epitelio, y es por eso que pues si iniciamos relaciones sexuales a edad temprana, sobre todo sin el uso de métodos de barrera, pues obviamente vamos a aumentar el riesgo de exposición al virus del papiloma humano. Y obviamente entre mayor número de encuentros sexuales y con diferentes parejas, pues obviamente también aumenta la posibilidad de que este virus del papiloma humano entre en contacto con nuestra zona de transformación. Adicionalmente a eso, pues también el número de embarazos múltiples se conoce como un factor de riesgo, y dentro de este, digamos, dentro del tema de las relaciones sexuales, pues realmente se habla de las relaciones sexuales sin protección, es decir, sin métodos de barrera como lo es el condón. Entonces, de acá deriva la recomendación, pues que obviamente una manera de poder prevenir el virus del papiloma humano es cuidar el número de parejas, pero adicionalmente a eso, pues obviamente tener relaciones sexuales protegidas con este método de barrera, no solamente para las relaciones vaginales, sino también para las relaciones que sean orales o anales. ¿Y esto a qué responde? Esto es otro dato muy importante. A la fecha sabemos que el virus del papiloma humano no solamente causa virus de cáncer de cuello uterino, sino que también puede ser un factor de riesgo para cáncer de cabeza y cuello, especialmente pues dado por las relaciones orales. Puede asociarse a cáncer rectal a través de las relaciones sexuales que se tengan por vía anal, pero adicionalmente a eso, en hombres se ha relacionado también con cáncer de pene, y en las mujeres no solamente con cáncer de cuello uterino, sino también con cáncer de vagina. Entonces, esto es muy importante.
Sabemos que casi el 100% de los casos de cáncer de cuello uterino que se diagnostican finalmente son positivos para algún serotipo de virus de papiloma humano. Se sabe también a la fecha, pues digamos que hay algunos serotipos que tienen mayor relación con el cáncer, hay algunos otros que tienen mayor relación con verrugas genitales, que son lesiones genitales, pero que no tienen un curso, digamos, que pueda desencadenar en un cáncer, sino que simplemente pues son lesiones benignas, pero que son típicas de infección por virus de papiloma humano. Entonces sabemos que principalmente el serotipo 16 es el que más se ha asociado a cáncer de cuello uterino. Digamos que aproximadamente, según la estadística, entre un 55 y un 60% de los casos de cáncer de cuello uterino van a tener una coinfección por el virus del papiloma humano 16. Adicionalmente a eso, hay otro serotipo que es muy bien estudiado, muy bien conocido, que también tiene un alto potencial de desarrollo cancerígeno, y es el virus del papiloma humano, pero se relaciona en menor medida, aproximadamente entre un 10 a un 15% de los casos. Y adicionalmente a eso tenemos aproximadamente a la fecha al menos 10 genotipos de virus del papiloma humano que pueden estar relacionados entre un 25 a un 35% con desarrollo de cáncer de cuello uterino cuando no encontramos la relación con el 16 y el 18. Entonces, esto pues obviamente me lleva a decirles o a contarles, me voy a adelantar un poquito, pero dejo esta estadística para que ustedes sepan que a la fecha hay una nueva vacuna, que es una vacuna nanovalente para el virus del papiloma humano, que digamos no está cubierta a la fecha por el plan de beneficios en salud, pero digamos es la que mayor cobertura nos da en protección frente al virus del papiloma humano. Digamos que esta se puede acceder, pues obviamente, pues de manera particular, pero es importante que ustedes sepan que a la fecha hay una vacuna que ya nos cubre 9 serotipos para el virus del papiloma humano, algunos para virus de papiloma humano de alto riesgo, que son aquellos que se relacionan con cáncer, y algunos de bajo riesgo, que son los que se relacionan con cáncer, con lesiones verrugosas. ¿Por qué es importante la vacunación del virus del papiloma humano? La vacunación es supremamente importante porque básicamente en el cáncer de cuello uterino nos va a ayudar a prevenir contra la enfermedad. ¿Existe una vacuna para el cáncer de cuello uterino? Sí. ¿Cuál es esta vacuna? La vacuna contra el virus del papiloma humano. Desafortunadamente en Colombia, posterior a los eventos que tuvimos en Carmen de Bolívar, el índice de vacunación en Colombia cayó al 22% a una fecha actual. Digamos que posterior a los eventos incluso alcanzó a bajar hasta un 4%, y gracias a acciones educativas que ha realizado el ministerio en conjunto con múltiples instituciones de salud, este índice de vacunación ha ido aumentando paulatinamente hasta el último índice reportado por el Ministerio de Salud, que es el 22%. Sin embargo, esto es muy triste porque previo a este hecho que se presentó en Carmen de Bolívar, vemos cómo Colombia era un país ejemplo en la región frente a la vacunación para el virus del papiloma humano. Teníamos índices de cobertura mayores al 80% en niñas entre los 9 y 17 años. Y desafortunadamente estos eventos, que finalmente fueron estudiados no solamente por el INVIMA, sino también por la FDA, se pudieron determinar que no están relacionados directamente con la vacuna. Digamos, no hay algo nocivo en la vacuna que haya producido o haya hecho que este desenlace se hubiera presentado en las niñas que se vacunaron en Carmen de Bolívar. Después de toda esta investigación, mil disculpas, después de toda esta investigación se pudo determinar que la vacuna contra el virus del papiloma humano es una vacuna que es segura y que tiene una eficacia mayor al 95% para prevención de lesiones de alto grado en el cuello uterino. Entonces, se sabe que iniciar el esquema de vacunación antes del inicio de la vida sexual va a conferir una protección de hasta el 90% frente a la infección por los tipos del virus del papiloma humano que causan cáncer.
cada 1% de cobertura vacunal que nosotros tengamos en la población, estamos evitando 40 nuevos casos de cáncer de cuello uterino y 18 muertes por este tipo de cáncer en mujeres menores de 75 años. Digamos que estos son datos que son contundentes. Pero lo que quiero contarles con esta gráfica es que, digamos que el efecto en la disminución, no solamente de los casos, sino también de las muertes, se da también en personas que deciden vacunarse posterior a los 17 años. En teoría, digamos que una mujer podría vacunarse actualmente hasta los 45 años. Es decir, si yo nunca accedí a la vacuna antes de los 17 años, antes de iniciar mi vida sexual, ¿puedo vacunarme? La respuesta es sí. ¿Puedo vacunarme una vez haya estado expuesta a una infección por virus de papiloma humano? La respuesta es sí. Recordemos que la vacuna que está incluida dentro del plan de beneficios de salud es una vacuna tetravalente. Nos cubre el serotipo 16, el serotipo 18 y dos serotipos que son los más comunes para verrugas asociadas al virus del papiloma humano. Pongamos un ejemplo. A los 23 años tuve una infección por el virus del papiloma humano, el serotipo 18. Aún así, si yo llego a vacunarme posterior a esta edad y posterior a esta infección con la vacuna tetravalente, voy a tener protección frente a los serotipos 16 y los dos más comunes que se asocian a verrugas vulgares. Entonces, es importante que ustedes vean y miren lo importante que es esta gráfica. Acá tenemos el número de casos de cuello uterino que vemos por cada 100.000 mujeres. Y acá vemos la edad en el momento del seguimiento en años. Y acá vemos que aquellas mujeres que desarrollaron cáncer de cuello uterino, pero estuvieron vacunadas antes de los 17 años, pues es menor a 20 mujeres por cada 100.000, por así decirlo. Es esta grafiquita azul que estamos viendo acá. Comparado con mujeres que definitivamente no fueron vacunadas, vemos que puede llegar a ser hasta cada 80 mujeres por cada 100.000, o en mujeres que fueron vacunadas, pero su vacunación se dio posterior a los 17 años, posterior al inicio de esa vida sexual, pues igual vemos que también hay una reducción importante en el número de casos nuevos de cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿vale la pena vacunarse antes de los 17 años? Pues definitivamente sí, pero si aún ustedes no lo han hecho y son menores de 45 años, aún pueden hacerlo porque igual van a tener un efecto protector frente a la infección por el virus del papiloma humano y los desenlaces que ésta pueda producir sobre la salud del cuello uterino. Entonces, como les comentaba, nosotros tenemos una vacuna tetravalente. Digamos que la indicación actual que nos da el ministerio es niñas a partir de los 9 años hasta que cumplan 18. El esquema de vacunación es el siguiente: se pone una primera dosis, la segunda dosis va a ser a los 6 meses de esa primera vacuna y la tercera dosis se va a dar a los 5 años después de esa primera vacuna. Digamos que hay muchos estudios que pues obviamente dan una buena protección con únicamente 2 dosis, pero lo ideal es poder pues obviamente tener el esquema completo con las 3 dosis. Pero una buena noticia y es, digamos que esta vacuna no es exclusiva para las mujeres. Como les comentaba, el virus del papiloma humano también puede producir cáncer de cabeza y cuello en hombres y también cáncer de pene o cáncer de recto. Y esta vacuna va a conferir también protección a todos aquellos niños, pues que obviamente puedan vacunarse. Lo ideal es que obviamente se vacunen antes de los 17 años, pero algo muy importante y es que este año, el pasado 6 de junio, realmente esto es algo muy reciente, el Comité Nacional de Prácticas de Inmunización votó a favor de la recomendación de extender dentro del plan, dentro del PAI, y tener una cobertura vacunal nacional también para la población masculina
menor de 17 años, es decir, entre 9 y 17 años. Entonces, obviamente estamos emitiendo pues que ya el Ministerio de Salud obviamente haga pues, digamos, el cambio en sus guías, pero pues ya tenemos pues un avance frente a la protección también para nuestros niños. Ahora bien, hablando ya o enfocándonos un poco más en el cáncer de mama, pues también tenemos que saber que hay algunos factores que pueden ser potencialmente modificables. Entonces, ¿el cáncer de mama se puede prevenir? Digamos que un poco a diferencia de lo que vemos en el contexto del cáncer de cuello uterino, realmente el cáncer de mama no es una enfermedad que pueda ser prevenible. Sin embargo, sí hay factores que pueden ayudar a disminuir el riesgo. Sabemos que un estilo de vida saludable, específicamente en cáncer de mama, dependiendo pues de los estudios o los datos que nosotros consultemos, digamos que dependiendo de las fuentes, podemos ver que si tenemos un estilo de vida saludable, podemos tener una reducción en el riesgo para cáncer de mama que puede ir entre un 18 hasta un 40%. ¿Qué quiere decir un estilo de vida saludable? Digamos que esto es realmente la combinación de una buena nutrición, una actividad física constante, digamos, tener ambientes libres de humo y adicionalmente a eso, pues tener un consumo muy moderado de alcohol. Digamos que en esos 4 puntos podemos nosotros englobar lo que sería un estilo de vida saludable. Normalmente cuando yo me siento con mis pacientes, yo les digo, mire, el estilo de vida realmente no debería ser un factor de riesgo. El estilo de vida siempre debería ser un factor protector para cualquier persona. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ayudar a esa reducción de riesgo para el cáncer de mama? Entonces, sabemos que, según las guías de la Organización Mundial de la Salud, realizar al menos 150 minutos de actividad física, aeróbica, cardiovascular, de una intensidad moderada, puede conferir un factor protector frente a la prevención y la reducción de riesgo de enfermedades crónicas. Digamos que estas recomendaciones no solamente están dadas para cáncer per se, sino también para cualquier otra enfermedad crónica, entiéndase esta como hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, diabetes, etcétera, etcétera. Adicionalmente a esto, digamos que ¿cómo nosotros podemos decir que es una actividad cardiovascular moderada? Realmente, si ustedes van caminando, digamos que uno sabe que ha alcanzado un umbral moderado de esfuerzo cuando las palabras se alcanzan a entrecortar a medida que yo hago esa actividad física. Pero resulta que siempre nos han vendido mucho el ejercicio cardiovascular, pero recientemente nueva evidencia también nos muestra que el desarrollo de masa muscular es fundamental. A mayor masa muscular, mayor metabolismo voy a tener de todos los alimentos que yo consumo y mayor aporte, digamos, calórico. Ese aporte calórico voy a poderlo, digamos, metabolizar de una mejor manera para poderlo utilizar como un sustrato para la actividad física y no para un almacenamiento como grasa en tejidos periféricos. Entonces sabemos que a mayor porcentaje de grasa corporal que nosotros tengamos, pues obviamente mayor riesgo puedo tener de desarrollo de enfermedades crónicas como diabetes, como enfermedad cardiovascular y también cáncer de mama. Entonces, esta masa muscular es supremamente importante porque nos va a ayudar en el metabolismo de los azúcares y de las grasas. Entonces, ¿cómo puedo yo lograr tener una masa muscular óptima? La idea es poder combinar este ejercicio cardiovascular junto con actividades, digamos, de fortalecimiento muscular al menos 2 veces por semana. Como les decía, entonces, pues el sobrepeso y la obesidad, digamos que no solamente es un factor de riesgo para desarrollar cáncer, sino que también es un factor que aumenta el riesgo de muerte en aquellos pacientes que ya han tenido un diagnóstico de cáncer. Acá en Colombia sabemos que existe un índice de sobrepeso en adultos
que es mayor del 50% de la población. O sea, digamos que esto es un dato alarmante, pero no solamente saber que los adultos ya tienen un índice de sobrepeso importante, sino que también los niños en nuestro país están desarrollando cada vez mayores índices de sobrepeso y de obesidad. Entonces, pues obviamente los estilos de vida, la manera en la que yo me alimento, cómo le inculco yo a mi hijo que haga una actividad física, debe ser desde la niñez. Obviamente esto, digamos que para uno desarrollar un hábito saludable requiere al menos 6 meses de repetición, digamos que eso es lo que dice la teoría. Entonces, pues obviamente es importante pues que con nuestro ejemplo también le ayudemos obviamente a nuestros hijos a desarrollar este estilo de vida saludable. En cuanto a la carne, digamos que en cuanto a la carne, pues existe un mito muy grande y siempre dicen, no, es que la carne roja, si yo la consumo, produce cáncer. Realmente esto es un mito, esto es falso. Lo que se sabe acerca del consumo de la carne roja, y ojo que dentro de la carne roja yo también estoy catalogando a la carne de cerdo, con esto sabemos que hay un mayor porcentaje de grasa saturada. Al tener un mayor porcentaje de grasa saturada, pues sabemos que la grasa saturada es una grasa que no es saludable y pues obviamente lo que yo estoy queriendo es poder tener un porcentaje de grasa corporal que esté dentro de límites normales. Entonces, por esto las recomendaciones actuales es limitar el consumo de carnes rojas una vez a la semana. Lo que sí es cierto y lo que sí se ha, digamos, desarrollado o se ha evidenciado según algunos estudios que pueda tener un potencial riesgo con cáncer es, digamos que a mayor temperatura de cocción de la carne roja en específico, hay un desarrollo de sustancias que podrían ser potencialmente, digamos, cancerigénicas. Entonces, digamos que ese quemadito que nos gusta de la carne realmente no es tan bueno y digamos que entre más roja se pueda consumir la carne, pues va a ser una carne un poco más saludable. Adicionalmente a eso también se sabe que es muy importante ver de qué fuente proviene esa carne roja que yo estoy consumiendo. Entonces, pues lo ideal es que sean vacas pues de libre pastoreo, que pues digamos acá en Colombia, afortunadamente el manejo pues obviamente del ganado para producción de carne pues es relativamente sano. Y vemos que son vacas, pues en su gran mayoría de libre pastoreo, y esto también es muy importante. Adicionalmente a eso, digamos que frente a las opciones que nosotros tenemos de fuentes proteicas, es ideal que al menos 2 veces a la semana consumamos fuentes de proteínas que sean altas en omega 3. El omega 3 es una grasa que es supremamente saludable, que nos ayuda también a contrarrestar los efectos nocivos de aquellas grasas saturadas o no tan saludables que estemos consumiendo en nuestra dieta día a día. Sabemos que para poder cumplir con el aporte de omega 3, digamos a la semana, podría bastar con, por ejemplo, 2 raciones de salmón a la semana. Aquellas proteínas que son fuentes ricas de omega 3 son principalmente el salmón, el atún, ojo, no el atún enlatado, sino el atún fresco y las sardinas. Digamos que estos son los principales, pues digamos, alimentos que nos dan aquellas fuentes de omega 3. Ah, es que yo consumo suplementos de omega 3, omega 6. Recordemos que entre más natural sea la fuente de donde proviene el sustrato, va a ser muchísimo mejor. Aquello que requiera un proceso de industrialización le resta un valor nutricional a lo que nosotros estamos consumiendo. Adicionalmente a esto, también la Organización Mundial de la Salud en su última actualización también nos recomienda disminuir la cantidad de proteína animal que nosotros consumimos a la semana. Esto quiere decir que al menos 1 o 2 veces por semana nosotros deberíamos sustituir la fuente proteica animal por una fuente proteica vegetal, sea esta grano, soya, etcétera, etcétera. El azúcar, digamos que el azúcar pues es altamente adictiva, sabemos que pues también tiene muchos efectos nocivos, entonces pues la idea es poder consumir los alimentos en su mejor estado natural, es decir, tratar de consumir el azúcar que proviene de la fruta per se y no del jugo,
tratar de evitar endulzar el café, tratar de endulzar, pues si ya están consumiendo jugos, pues tratar obviamente de endulzarlos. Y pues obviamente todos los azúcares industriales pues que consumimos a partir pues de los postres, etcétera, etcétera, gaseosas y demás. Frente a los lácteos también hay muchos mitos alrededor de su relación con el cáncer y digamos que a la fecha ningún estudio ha podido determinar como tal su relación con un aumento para desarrollo de cáncer. Entonces, pues digamos que los lácteos se pueden seguir consumiendo sin ningún problema. De hecho, pues se sabe que entre más grasos sean estos quesos, o sea, o quesos maduros, pues es preferible consumir quesos grasos y quesos maduros versus a estos quesos frescos que nosotros consumimos. Esos son pues algunos datos, digamos, frente a la dieta. Obviamente esto pues es una información que debe ser pues obviamente también personalizada a las necesidades de cada persona y pues nunca está de más que alguna vez en nuestra vida tengamos una asesoría nutricional. Obviamente cualquier espacio pues libre de humo, ojo, digamos que actualmente ya no es solamente humo de cigarrillo, sino también pues obviamente humo que proviene del vapeo. Eh, si bien no hay datos contundentes de que el vapeo aumente el riesgo de cáncer, pues sí sabemos que pues aumenta el riesgo de daño pulmonar. Y digamos que esto pues es un mecanismo pues obviamente muy utilizado por los adolescentes a la fecha. Entonces pues obviamente evitar cualquier tipo de humo y limitar el consumo de alcohol a máximo pues digamos 2 copas semanales. Idealmente que pues si optamos por consumir algún tipo de licor pues que sean tipos de alcohol que sean que tengan un bajo índice de alcohol como pueden ser el vino o la cerveza y también, pues obviamente contarles que especialmente el vino tinto, pues también puede tener algunos beneficios para la salud cuando su consumo es muy moderado, que no supere las 2 copas a la semana. Específicamente en cáncer de mama hay algo muy importante que es la terapia de reemplazo hormonal. Si alguna de ustedes acá presentes ya ha llegado a la menopausia, pues sabe que la menopausia trae consigo pues algunos síntomas que en algunos casos pues se vuelven difíciles de manejar porque afectan de manera notable la calidad de vida de una persona. ¿Y cómo la altera? Pues obviamente con oleadas de calor, alteración del sueño, depresión, osteoporosis, problemas metabólicos que pueden aumentar, subió el colesterol de un momento a otro sin una razón justificada, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que obviamente cuando la menopausia es muy severa, se puede tratar para mejorar la calidad de vida de una persona, pero lo importante es que ustedes sepan que esta terapia de reemplazo hormonal no se recomienda usar más allá de 2 años y mucho menos usarla más allá de 5 años, porque los usos prolongados pueden aumentar el riesgo para desarrollo de cáncer de mama, pero no solamente cáncer de mama, sino también cáncer de endometrio. Los anticonceptivos, ¿aumentan o no aumentan el riesgo para cáncer de mama? Realmente los estudios no han sido, pues digamos, contundentes en decir que haya un factor de riesgo que sea suficientemente fuerte como para suspender el anticonceptivo en una persona, así tenga antecedentes familiares de cáncer. Realmente es un factor de riesgo que es digamos, muy bajo y que es un factor de riesgo que una vez se suspende, es un factor de riesgo que, digamos, puede ser reversible de alguna manera. Obviamente es importante que, pues, que si se tienen antecedentes familiares de cáncer, pues obviamente haya una discusión con el ginecólogo para que puedan definir cuál es el mejor anticonceptivo, dependiendo pues obviamente como de esa eh, carga hormonal que pueda tener cada uno de esos anticonceptivos. Hay algunos que tienen una carga hormonal un poco más baja, algunos la tienen un poco más alta, algunos son combinados, algunos son solamente estrógenos, algunos son solamente progestágenos y pues obviamente va a depender también de las condiciones de base que pueda tener cada persona, pero digamos que no es o sea, una indicación suspender un anticonceptivo si, por ejemplo, hay antecedentes familiares
de cáncer en la familia. Entonces, pues digamos que este es un poco como un factor de riesgo que hay también que personalizar con el médico tratante. Un factor de riesgo que no es de riesgo, sino es un factor de protector para cáncer de mama, es la lactancia. Sabemos que la lactancia materna no solamente trae grandes beneficios para nuestros hijos, sino que también confiere un factor protector frente al cáncer de mama para la glándula mamaria. Y esto básicamente se explica, pues todas sabemos que cuando obviamente estamos en embarazo y digamos que en la primera fase de la lactancia, pues normalmente la regla no llega. Y esto tiene que ver por el influjo hormonal que predomina durante este estado, que es la progesterona. Entonces, digamos, acá los niveles de estrógeno van a ser menores y esta reducción en el nivel de estrógeno, si se mantiene la lactancia durante un año o más, va a conferir un factor protector frente al desarrollo de esta enfermedad. Ahora bien, ya hablamos de aquellas cosas que podemos modificar, en las cuales podemos trabajar, pero pues obviamente también hay que saber que hay ciertas cosas que definitivamente nosotros no podemos modificar y que son un factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. Entonces, pues obviamente sabemos que el sexo, pues es obviamente pues muy importante. Cuello uterino, pues solamente tenemos las mujeres, por tanto, pues es una enfermedad que es exclusiva de las mujeres. Pero en cáncer de mama, si bien la enfermedad predomina en el sexo femenino, sabemos que hasta un 1% de los casos puede producirse en hombres. Desafortunadamente, digamos que los diagnósticos que se realizan en hombres son diagnósticos tardíos porque pues obviamente son hombres que no tienen la conciencia de que la enfermedad le pueda ocurrir. Entonces es importante que si existen antecedentes familiares de cáncer, sobre todo si yo soy un hombre cuya mamá tuvo cáncer de seno, la tía, la abuela, etcétera, etcétera, soy una persona que debo crear una conciencia de la enfermedad y realizar un autoexamen mamario de manera regular y periódica porque es una persona que puede tener claramente un mayor riesgo de presentación de la enfermedad. Entonces, claro, como son personas que dicen, ok, soy hombre, no tiene por qué darme cáncer de mama, pues claramente los diagnósticos vienen a ser tardíos porque ya es cuando un nódulo o una masa es completamente visible. No es palpable, sino visible. Entonces, para que claramente un nódulo sea visible, pues va a ser mucho más grande a que pues tengamos un nódulo que es palpable al tacto. La raza, sabemos que predominantemente el cáncer de mama es mayoritario pues en personas de raza blanca. Sabemos que a mayor edad, mayor riesgo. Sabemos que la edad media de presentación para cáncer de mama en Colombia es superior a los 60 años. Sin embargo, es importante que ustedes sepan que al menos un 32% de los casos diagnosticados acá en Colombia ocurren en mujeres menores de 40 años. Y digamos que nuestro reloj biológico también es algo que viene predeterminado. ¿Qué es el reloj biológico? Básicamente esto es la ventana estrogénica que nosotros tenemos. Es el momento desde que llega la menstruación hasta el momento que se retira la menstruación. Normalmente cuando recibimos folletos para cáncer de mama dice, el factor de riesgo es que me haya llegado la menstruación antes de los 11 años y por parte ponen una menopausia que haya sido mayor a los 55 años. Digamos que no son factores de riesgo que sean independientes, sino es que yo haya tenido una menstruación a una edad muy temprana y una menopausia muy tardía. Es decir, el tiempo al cual yo estoy expuesta al influjo hormonal estrogénico. Entonces sabemos que pues entre mayor sea esta ventana, pues mayor riesgo de presentación de cáncer de mama y eso es muy importante tener en cuenta. Otros factores de riesgo son la densidad mamaria y el hecho de haber tenido ciertas enfermedades mamarias previamente. Es decir, si yo ya tuve un cáncer de mama, tengo que saber que soy una persona de alto riesgo para un nuevo cáncer mamario o personas que tengan atipias mamarias. Ya voy a explicar qué son las atipias y me voy a centrar primero en este concepto de la densidad mamaria.
Si acá alguna de ustedes ya se ha realizado una mamografía, me gustaría que revisara su reporte de mamografía. Normalmente los reportes de mamografía empiezan describiendo el tipo de densidad mamaria que tiene cada mujer. Entonces yo acá les voy a poner un ejemplo. Acá estamos viendo que lo señala una flechita, estamos viendo en una mama una lesión pues que es grandecita, que está irregular, que está blanca comparativamente con el resto del tejido que estamos viendo acá. Esta es una lesión pues que es fácilmente diagnosticable por mamografía. Pero si ustedes me creen, acá donde está esta flecha blanca, también hay una lesión subyacente, pero que es muy difícil de diferenciar del resto del tejido mamario que estamos viendo. Entonces, acá vemos una mama que es poco densa y acá vemos una mama que es más densa. La densidad mamaria se dice que es un factor de riesgo para cáncer de mama porque a mayor densidad mamaria, mayor dificultad de poder diagnosticar mamográficamente una lesión que sea potencialmente cancerígena. Entonces, digamos que a medida que la persona envejece, a medida que ese nivel de estrógenos va disminuyendo, digamos que el tejido mamario se va reemplazando por tejido graso. Entonces, cuando nosotros tenemos mamas que son predominantemente grasas, pues vemos que son mamas que son como translúcidas, que ustedes como que pueden ver a través de esa mamografía. Acá vemos una densidad pues que digamos es mixta. Acá tenemos también una que es mixta pero que es más densa y una que es predominantemente densa. Entonces sabemos que probablemente en estas densidades mamarias tipo D o que son predominantemente densas, pues son personas que pueden tener un mayor riesgo de desarrollo de cáncer porque, pues digamos que la observación de estas lesiones que sean sospechosas es un poco más difícil. Es por esto que es muy importante que ustedes se fijen en dónde se realizan sus mamografías. Ustedes, pues obviamente al ser parte de la cooperativa de profesionales Sanitas, muy probablemente tienen acceso a los servicios de la red de Colsanitas y Sanitas y pues sabemos que acá pues tienen un muy buen uso y actualización de la tecnología y que para la realización de sus mamografías utilizan la tomosíntesis o la famosa mamografía 3D. Entonces, digamos que esta mamografía 3D o mamografía con tomosíntesis es una mamografía que permite una mejor visualización de lesiones mamarias que sean sospechosas. Y en cuanto a enfermedades mamarias previas, especialmente la tipia, digamos que si alguna también acá de las presentes ha tenido que someterse a alguna biopsia mamaria, yo les recomendaría que vayan y revisen esos reportes de patología que les han entregado y verifiquen que esta palabra atipia esté o no presente. Básicamente la atipia significa un cambio celular que pues si no se trata a tiempo, puede desencadenar en carcinomas in situ y posteriormente a carcinomas invasores de la mama. Entonces, digamos que estas son lesiones pues que claramente hay que pararle bolas porque pueden aumentar el riesgo de desarrollo de cáncer en 4 a 5 veces. Otra cosa que definitivamente nosotros no podemos modificar son nuestros genes y nuestra historia familiar. Cuando existen antecedentes familiares de cáncer, el riesgo de desarrollar este tipo de cáncer aumenta 2 a 3 veces comparativamente con personas que no tengan los antecedentes familiares y desafortunadamente una de cada 10 casos va a tener, digamos, algún daño genético que pueda ser hereditario o que pase, pues digamos, de generación en generación y que aumente el riesgo o la probabilidad de desarrollo de cáncer en esa familia. Entonces, si ustedes tienen múltiples antecedentes de cáncer, y ojo porque acá no es solamente cáncer de mama, sino que en aquella familia o en ese núcleo familiar haya otros casos como puedan ser cáncer de próstata, cáncer de ovario, cáncer de páncreas, cáncer de tiroides, cáncer gástrico, cáncer de colon. Si ustedes ven
que por lado materno o por lado materno hay una historia significativa de cáncer, lo mejor para curarse en salud es solicitar una cita con un genetista para ver si se requiere o no un estudio genético que nos demuestre o descarte la presencia de una mutación que sea, digamos, la causante de esos casos que se están viendo en la familia. Entonces, como les comentaba, entendiendo que tenemos una enfermedad que definitivamente nosotros no podemos prevenir, que podemos reducir el riesgo, sí, con nuestro estilo de vida, lo que nos queda y lo más valioso que tenemos a la mano son las herramientas de diagnóstico temprano. Entonces, en cáncer de cuello uterino sabemos que la prevención sí o sí viene dada por la vacuna. Pero ¿qué pasa si yo ya llegué a mis 45 años y nunca me puse la vacuna? Pues soy una persona que tiene que estar primero muy atenta a cualquier signo o síntoma que pudiese orientarme hacia un posible cáncer de cuello uterino. ¿Cuáles son estos signos y estos síntomas? Principalmente sangrados vaginales anormales, secreciones vaginales que tengan una característica diferente al flujo vaginal normal que tengamos, que haya dolor durante la relación sexual, que haya un dolor constante y sin una causa aparente en toda la zona pélvica, que haya una sensación de masa en la zona pélvica, que haya dificultad para orinar. Como vemos, son síntomas que son poco específicos, es realmente, o sea, son síntomas que podrían también achacarse a cualquier otra condición, a una infección urinaria, a una infección vaginal, digamos que son cosas poco específicas. Entonces, si igual algo les parece anormal, pues no está de más, obviamente, una consulta con el ginecólogo, pero a lo que hay que estar más atentos es a aquellos cambios que nosotros tengamos en las citologías vaginales que nos realicemos. Entonces, ¿cuáles son esos cambios que, digamos, pudieran ser potencialmente o que podrían indicar que a futuro se pudiese desarrollar un cáncer? Son las neoplasias intracervicales, que son lo que nosotros podemos detectar en nuestro reporte de citología como un NIC. Generalmente estos cambios pues son clasificados NIC 1, NIC 2 y NIC 3. Digamos que a mayor sea el número, mayor es la probabilidad pues de desarrollo de cáncer a futuro. Y como lo digo, pues son algunos cambios celulares que son premalignos, pero que si se tratan a tiempo pueden obviamente no terminar en un desenlace fatal como lo es un cáncer de cuello uterino. Entonces, digamos que también dentro del plan de beneficios de salud, pues sabemos que también dependiendo de la edad, nosotros podemos acceder a ciertas ayudas diagnósticas para el eh, diagnóstico temprano del cáncer de cuello uterino. Entonces, entre los 25 y los 30 años, lo que se recomienda es la realización de la citología cérvico-vaginal en el esquema 113. ¿Qué quiere decir esto? Que me voy a realizar una citología anual durante 2 años y si estos dos resultados son completamente normales, a los 3 años voy a realizar la siguiente. Ojo, digamos que acá las guías del ministerio dicen entre los 25 y los 30 años, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, mi vida sexual inició a los 17 años? Pues realmente a partir del inicio de mi vida sexual, yo no debería demorarme más allá de 3 años para mi primera citología cérvico-vaginal. Para las mujeres entre los 30 y los 65 años, adicional a la citología cérvico-vaginal, podemos acceder a la prueba del virus del papiloma humano. Esto es básicamente una prueba pues, que se toma con un escobillón en el orificio cervical para hacer pues obviamente un estudio molecular que nos identifique si hay o no la presencia de virus de papiloma humano. Esto también se hace en un esquema 1-3, combinando las pruebas de citología cérvico-vaginal y la prueba de ADN-BPH. ¿Qué pasa? Si ambas pruebas son absolutamente normales, yo puedo reiniciar mi esquema
a los 3 o incluso hasta los 5 años. ¿Y qué pasa? Pues esto también lo traigo, pues, digamos, como manera de información, digamos, en zonas, pues, obviamente dispersas, rurales, donde, pues, obviamente lo único que hay es una enfermera jefe y no hay ningún otro, digamos, profesional de la salud, pues también se vale que se hagan técnicas de inspección visual sobre el cuello uterino, pero pues obviamente sabemos que si algo ya es visual es porque está muy avanzado. ¿Listo? Entonces, pues la idea es poder oportunamente iniciar nuestra citología y a partir de los 30 años adicionar la citología cervicovaginal, la prueba de detección para virus de papiloma humano. Y ojo, está dentro del plan básico de salud y no siempre se oferta. Para cáncer de mama, entonces, tenemos 3 herramientas fundamentales. El autoexamen, el examen clínico realizado por un profesional de la salud y las imágenes mamarias. Entonces, el autoexamen, digamos que esta es la herramienta que más a la mano tiene. Y digamos dentro del autoexamen, ¿qué es importante? Si bien es importante conocer aquellos signos y síntomas de alarma que puedan orientar hacia un posible cáncer de mama, como pueden ser endurecimientos, hundimientos en la piel, erupciones de la piel, enrojecimiento, salida de líquido por los pezones, presencia de venas crecientes, que se hunda o haya retracción del pezón, que haya simetría entre un seno o el otro, o que haya presencia de piel de naranja, digamos que creo que no hay ninguna acá que no conozca estos signos y síntomas de alarma. Lo importante del autoexamen realmente no está en identificar lo anormal, sino en aprender a conocer lo que es normal. La normalidad de la glándula mamaria de una mujer es muy diferente a la normalidad de otra persona. Y esto va a depender en gran medida, pues obviamente, de la densidad mamaria que tenga cada persona, del tamaño de la glándula mamaria, de cómo haya sido ese desarrollo desde la pubertad de la glándula mamaria hasta la edad adulta. Entonces, es importante que ustedes tengan en mente que lo importante del autoexamen es conocer la normalidad del seno para que en el momento que haya algo que sea completamente anormal, sea fácilmente identificable. Muchas personas no se tocan porque es que les da miedo encontrarse algo, porque definitivamente no saben qué tocarse, porque se tocan y se sienten un montón de bolitas. Y es importante que ustedes sepan, les voy acá a poner pues obviamente un poquito como de clase de anatomía, pero es para que ustedes sepan pues que la glándula mamaria está conformada por grasa, pero adicionalmente a eso está conformada por el tejido mamario per se, que son pues, los lóbulos, donde se produce la leche y los conductos por donde se transporta esa leche materna para finalmente pues salir acá por el pezón. Y digamos que la conformación anatómica en cada mujer varía y pues obviamente eso va a hacer que la mama tenga una nodularidad que es propia, pero no necesariamente esa nodularidad significa anormalidad o es que estoy llena de quistes. No, hay mamas que son completamente nodulares, pero esa nodularidad es su propia anatomía. Entonces, ¿qué pasa si una mujer tiene una mama nodular? Pues obviamente tiene que ser mucho más juiciosa con ese autoexamen porque pues obviamente va a ser más difícil poder diferenciar la nodularidad propia de un nódulo que probablemente esté creciendo allí. Entonces hay personas que tienen nodularidades muy finas, hay algunas que obviamente tienen una nodularidad más marcada y por eso es muy importante, digamos, entender eh, la normalidad de nuestra glándula mamaria. Entonces, ojo, un seno nodular no es sinónimo que haya una condición quística de la mama y las condiciones quísticas de la mama normalmente se conocen como enfermedades fibroquísticas, pero realmente eso no es una enfermedad, eso es una condición propia de cada mujer. Entonces, ¿qué errores cometemos en el autoexamen normalmente? Buscamos anormalidades. Ya aprendimos. No voy a buscar anormalidad, voy a aprender a tocar lo que es normal en mí. Hacerlo en una sola posición. Normalmente lo realizan paradas.
pero es importante que el autoexamen se realice en dos posiciones, parado y acostado. ¿Por qué? Pues porque la glándula mamaria es un órgano que obviamente es voluminoso y que dependiendo de la posición en la que se esté, se va a facilitar la palpación de algunas cosas que sean posiblemente anormales. Entonces, digamos que siempre se debe realizar en dos posiciones, parado y después acostado. El uso inadecuado de los dedos. Normalmente ustedes solamente utilizan la yema de los dedos, pero resulta que nosotros tenemos superficie táctil en toda la mano, de hecho en toda la piel. Por eso es importante aprovechar lo que más se pueda de esa superficie táctil de los dedos y lo ideal es utilizar normalmente pues el dedo índice, medio y corazón, anular, se me olvidaron, el índice, el corazón y el anular. La superficie completa de los dedos. Adicionalmente a eso no se recorre la totalidad del seno. Muchas veces no tocan detrás del pezón, se quedan como hasta el borde de la areola, pero detrás del pezón no tocan. Entonces hay que recorrer la totalidad del seno. Se hacen en momentos inadecuados. Hay personas que creen que es correcto realizarse el autoexamen todos los días del mes y esto es un error garrafal. ¿Por qué? Porque la manera en la que la glándula mamaria se palpa varía dependiendo del día del ciclo menstrual en el que esté la mujer. Acuérdense que cada ciclo menstrual, en teoría, prepara a la mujer para un posible embarazo. Esto quiere decir que digamos, llega la menstruación y cuando llega la menstruación es el primer día del ciclo. Hacia la mitad de ese ciclo hay un incremento en las hormonas que facilitan la ovulación y posterior a esa ovulación, si no ocurre un embarazo, ese nivel de hormonas nuevamente baja para volver a generar un nuevo ciclo. Entonces, lo importante y lo que nosotros decimos es, tóquese la glándula mamaria en el momento en el que los niveles de hormonas estén más bajitos en el organismo. Esto va a hacer que el tejido mamario se pueda palpar de una manera más laxa. Por tanto, la probabilidad de hallar alguna anormalidad va a ser mayor. ¿Listo? Normalmente los días previos a la menstruación, nuestras glándulas mamarias se vuelven turgentes, acumulan agua, hay más inflamación, se sienten más duras, son más dolorosas y normalmente ese dolor cede cuando llega la menstruación. Por eso es que se dice que la glándula mamaria debe palparse o el autoexamen debe realizarse entre el quinto al séptimo día del ciclo menstrual. Esto quiere decir, si el primer día de mi ciclo menstrual es el día que me llegó la menstruación, de ahí debo empezar a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entre el quinto al séptimo día del ciclo menstrual es el mejor momento para tocar la glándula mamaria porque es cuando menos niveles hormonales vamos a tener. Entonces, como les comentaba, la periodicidad errónea, pues realmente no es varias veces al mes, es una vez al mes y no va a tomar más de 10 minutos al mes. Y el uso equivocado de las manos. Siempre se debe tocar la glándula mamaria a examinar con la mano contralateral. Es decir, si me voy a examinar mi seno izquierdo, debo utilizar la mano derecha. Entonces, estas son las típicas gráficas que ustedes normalmente conocen, pero a mí me gusta es resaltar qué errores estamos cometiendo, porque esa es una manera de tener una mayor recordación de lo que yo no debo hacer. ¿Listo? Entonces, como les decía, siempre dos posiciones. Siempre hay que primero hacer una inspección visual y después una palpación. En dos posiciones, siempre primero acostada y después o parada y después acostada. Eso no importa el orden, pero siempre dos posiciones. Pero como les comentaba, siempre debemos empezar por esa inspección visual. Y esa inspección visual no debe ser únicamente de frente. Recuerden que la glándula mamaria también tiene una lateralidad y es importante que ustedes vean también la parte lateral de cada una de sus glándulas mamarias. ¿Listo? Tocar toda la superficie de los dedos, incluyendo detrás del pezón,
siempre es importante también pues hacer una pequeña expresión sobre el pezón para verificar que no esté saliendo ningún tipo de líquido. Y también es muy, pero muy importante tocar la axila. Para tocar la axila, voy a resaltar acá, esta es la mejor posición para palpar la axila, que los brazos estén hacia abajo, relajados, y con la mano contralateral lo que voy a hacer es tocar todo el hueco axilar. ¿Y por qué debo palpar la axila? Porque resulta que el cáncer de mama es un cáncer que cuando hace metástasis la realiza principalmente por vía linfática, es decir, por los ganglios linfáticos, y al primer ganglio linfático que viaja es al ganglio de la axila. En algunos casos, digamos que no es tan fácil palpar la lesión mamaria. Algunas mujeres simplemente consultan porque tienen ganglios en las axilas sin palparse alguna más. Entonces, pues es importante. Consulta médica anual. Entonces, lo que nos dicen las guías colombianas es que a partir de los 40 años, toda mujer debe asistir a, a un examen clínico de mama realizado por un profesional de la salud. Idealmente, si ustedes tienen acceso a medicina prepagada, pues es que consulten directamente a su mastólogo o, pues si no es el mastólogo, a un ginecólogo, un cirujano general o, bueno, igual el médico general debe tener el entrenamiento para realizar un examen clínico mamario. Pero es importante que ustedes sepan que existe un especialista para las enfermedades mamarias que se llama mastólogo. Esta consulta médica debe ser a partir de los 40 años para todas las mujeres con una periodicidad anual. Pero ¿qué pasa si yo soy una mujer de alto riesgo? Primero, ¿cómo sé si soy una mujer de alto riesgo o no soy de alto riesgo? Digamos que esto es algo en lo que se debe trabajar conjuntamente con el médico para poder definir si se es o no es una mujer de alto riesgo y dependiendo de ese alto riesgo, ¿cómo debo yo consultar? Entonces, aquí es donde vienen un poco como los pormenores o las excepciones a la regla. Entonces, si hay múltiples antecedentes de cáncer de mama en la familia, o por ejemplo, si también hubo cáncer de ovario en la familia, si he tenido alguna lesión mamaria previa, por ejemplo, con atipia, si soy una mujer que tiene una mutación genética que me predisponga a un mayor riesgo de cáncer, pues muy probablemente voy a ser una mujer de alto riesgo y esto quiere decir que yo debería iniciar mis controles no más allá de los 25 años. Y muy probablemente la periodicidad no sea anual, sino sea cada 6 meses. Entonces, obviamente también digamos que dentro de estas minucias es importante también ustedes empezar a reconocer qué factores de riesgo tengo yo presentes para saber si empiezo a consultar antes de los 40, a partir de qué edad y cada cuánto. Y por último, las imágenes mamarias. Esta es la verdadera forma de poder diagnosticar lesiones de manera temprana. Entonces, los estudios de imágenes mamarias realmente se solicitan dependiendo de la edad, dependiendo de qué hallazgos haya tenido al examen físico, de qué factores de riesgo tenga yo. Y eso sí, antes de cualquier procedimiento quirúrgico de las mamas, es muy importante realizar una imagen mamaria, al menos una ecografía. En nuestro medio es muy común realizar mamoplastias de aumento y todo el mundo va y se opera muy feliz y nunca tuvo en cuenta que debía realizar o chequear la salud de las mamas previo a esas cirugías. O aquellas mujeres que posterior a sus hijos tienen tosis mamaria, y quieren pues obviamente como mejorar la manera en la que se ven los senos, entonces pues obviamente se hacen reducciones, levantamientos. Es muy importante antes de cualquier procedimiento quirúrgico de las mamas consultar con un especialista idealmente y hacer ecografía como mínimo o si se es mayor de 40 a 50 años realizar tanto ecografía como mamografía. Entonces, acá en Colombia la mamografía está, digamos, cubierta a partir de los 50 años y cada 2 años. Sin embargo, como les decía, pues digamos, hay excepciones a la regla. Se recomienda que una persona, por ejemplo, que sea pues de muy alto riesgo, pueda iniciar sus controles
incluso a partir de los 30 años y de manera anual, dependiendo pues obviamente de aquellos factores que tengan. Si por ejemplo mi mamá tuvo cáncer a los 45 años de edad, en teoría yo debería estar iniciando mi tamizaje con mamografía 10 años antes, es decir, a los 35 años. Entonces, pues como les decía, esto también el médico tratante les va a ayudar a ustedes a definir a partir de qué momento y cada cuánto se requiere esa mamografía, si debe ser anual o si se puede esperar a que sea bianual. Y adicionalmente a eso, si soy una persona de muy alto riesgo, debo empezar mamografía a una edad temprana. Antes de esta edad, pues digamos que obviamente tenemos como ayuda diagnóstica la ecografía mamaria. La ecografía mamaria, pues digamos, es una ayuda muy útil, sobre todo para el detalle pues, de aquellas lesiones que se ven por mamografía. Es un estudio que ayuda a complementar también la información que nos da la mamografía y es el estudio de elección para mujeres menores de 40 a 50 años. Esto es muy importante y por esto quiero hacerles énfasis en esta diapositiva porque a la fecha el único estudio o la única herramienta que ha demostrado reducir muertes por cáncer de mama es la realización de la mamografía. La mamografía es muy importante porque ayuda a detectar lesiones tan pequeñas como de 0.3 milímetros, lesiones que no son palpables. Cuando ustedes ya se palpan una lesión, muy probablemente sean lesiones que estén entre los 1.5 a los 3 centímetros. En manos muy expertas es probable que se encuentren lesiones entre el centímetro y centímetro y medio, pero la mamografía realmente es la que nos ayuda a detectar lesiones que todavía no son palpables. Si yo quiero diagnosticar un cáncer de seno, lo ideal es que fuera diagnosticado por mamografía cuando la lesión todavía no es palpable. También un mensaje, pues digamos, hay muchas personas que no realizan mamografía porque es que como la mamografía utiliza radiación, yo me voy a exponer a mucha radiación y eso por el contrario va a originar un cáncer de mama. Esto digamos que es poco probable, sobre todo con la tecnología actual. Los mamógrafos actuales realmente emiten muy poca radiación sobre la glándula mamaria. Digamos, se recibe más radiación por una radiografía o por un TAC que se realice a nivel torácico que una mamografía que estemos realizando. Y bueno, pues saber que siempre que se diagnostique pues alguna lesión altamente sospechosa por imagen de cáncer, pues debe realizar una biopsia para descartar malignidad.